como parte del ejercicio experimental, vamos a realizar uno de proporcionalidad compuesta. Como ya sabemos, es la unión de una proporcionalidad directa y una proporcionalidad inversa en un mismo ejercicio. ¿Qué significa? Que no vamos a comparar solamente dos variables, sino tres. Y estas tres variables o bien pueden ser dos directas, o pueden ser dos inversas, o puede ser una directa e inversa. Para ello plantearemos el siguiente ejercicio. Un grupo de expedición recorre 350 kilómetros en 12 días andando 7 horas al día. ¿Cuánto tardarán en recorrer 100 kilómetros más si reduce la marcha en una hora diaria? Lo primero que debemos hacer en estos ejercicios es entender que no todos los problemas tienen los datos de manera explícita, sino de manera implícita. O sea, hay que inferirlos, porque no están tal cual en el ejercicio. Para ello, en primera instancia, lo que debemos hacer es extraer las variables. ¿Cuáles son las variables o las magnitudes que vamos a emplear o comparar? Primero, sabemos que un grupo de expedición recorre 350 kilómetros. Kilómetros, que viene a ser una distancia o longitud, va a tomar el valor de la unidad de medida, que está dado en kilómetros. La segunda variable viene a ser los días, porque está diciendo en 12 días, está haciendo referencia al tiempo y su unidad de medida son los días. Y como tercera magnitud, tenemos horas al día. Si bien es cierto, podemos colocar horas al día, estamos haciendo referencia a más específicamente en las horas. Aunque también puedes utilizar horas al día, aunque no existe mayor problema, pero en algún caso puede presentarse confusiones. Pero en este caso vamos a utilizar horas. Puedes poner horas al día, no hay ningún problema. Como paso siguiente, habiendo identificado las variables, procedemos a ubicarlas en una tabla. En esta tabla vamos a poner las tres variables que identificamos: los kilómetros, los días y las horas. ¿Qué vamos a colocar aquí? Vamos a, más que todo, sintetizar el ejercicio extrayendo sus valores. Un grupo de expedición recorre 350 kilómetros en 12 días, andando 7 horas al día. ¿Cuánto tardarán en recorrer 100 kilómetros? Hay una diferencia, porque aquí dice cuánto tardarán en recorrer 100 kilómetros más. Pero si no tenemos esa comprensión adecuada, lo podemos entender como 100 kilómetros. Pero si dice cuánto tardarán en recorrer 100 kilómetros más, eso significa que los 350 kilómetros están como base. Y al agregarle 100 kilómetros más, tenemos 350 más 100, nos va a dar 450. Y aquí lo tenemos. Entonces, este 350 más 100 kilómetros más nos va a dar 450. Si se reduce la marcha en una hora diaria, no está diciendo que van a caminar por una hora diaria, sino se reduce en una hora diaria. Tomamos como base las 7 horas diarias y le reducimos una hora diaria, que vendría a ser 6. ¿Cuál es la magnitud o variable que desconocemos? Los días. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Son los días. Para poder resolver el ejercicio, debemos diferenciar con qué magnitudes vamos a trabajar. Y para ello utilizamos la variable en donde se encuentra la incógnita, que son los días. Entonces, en ese caso quiere decir que vamos a comparar los días con los kilómetros, si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Y lo mismo, los días con las horas, si son directa o inversamente proporcionales. Lo haremos de la siguiente forma. Bueno, una vez teniendo la tabla, lo que vamos a hacer es comparar los valores de las variables o magnitudes. Los kilómetros con los días y las horas con los días. ¿El por qué? Porque en primera instancia la incógnita que vamos a buscar se encuentra en el definido en el tiempo, que está puesto como días. En este caso vamos a comparar los días con los kilómetros y los días con las horas. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a realizar esta comparación. Vamos a contar primero a comparar los kilómetros. Nos olvidamos de las horas diarias y nos quedamos con los kilómetros y los días. Entonces, si sabemos que el grupo de expedición va a tardar 12 días en recorrer 350 kilómetros. Si ahora la distancia va a ser mayor, en este caso ya no van a ser 350 kilómetros, sino que van a ser un total de
450 van a demorar más o menos días, que esa es la incógnita que nos planteamos. ¿Van a demorar más o menos días? Exactamente, van a demorar más días porque al haber más kilómetros nos vamos a demorar mucho más. Entonces, al ser más y la variable incógnita también influye que van a ser más, va a ser una proporcionalidad directa. Eso significa que en la proporcionalidad directa vamos a multiplicar en cruz. Y proseguimos. Una vez comparado la primera variable, que son los kilómetros, comparamos la segunda, que son las horas. Y así mismo, nos olvidamos de los kilómetros y proseguimos con las horas. ¿Qué pasa? Si ahora vamos a tener menos horas diarias, vamos a trabajar menos horas por día, ¿nos vamos a demorar más o menos días? Exactamente, al trabajar menos horas, por consiguiente, eso nos está demostrando que nos vamos a demorar muchos más días. Y al ser menos horas diarias y más días, eso significa que estamos hablando de una proporcionalidad inversa, porque a menos, más. Entonces, aquí no se va a realizar una multiplicación en cruz, sino en forma de una recta. Y listo. Una vez teniendo esta aplicación y reconocimiento de que la primera es directa y la segunda es inversa, procedemos a hacer lo siguiente. Una vez que hemos demostrado que la magnitud de los kilómetros es directa y la magnitud de las horas diarias es inversa, procedemos a ubicarlos en forma de ecuación para poder resolverlo. De esta forma, la x, que es la variable que no conocemos, pasa a ser la incógnita. Y como estamos hablando de la variable que no conocemos, estamos hablando de los días. Y en los días estamos tomando la variable que ya conocemos, que son 2. Y es lo siguiente. Como sabemos que los kilómetros es una proporcionalidad directa, se los invierte. Recuerda, al multiplicarlos en cruz significa que los vas a invertir. Entonces, la parte de arriba nos quedaría 450 y en la parte de abajo 350. Y listo. Ahora con las horas diarias. Como las horas diarias es una proporcionalidad inversa, no sucede nada. Se la coloca tal cual como estaba en la tabla. Multiplicamos por 7, multiplicamos por 6. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos el siguiente planteamiento. Está puesto de una manera que podemos visualizar los números. ¿Y qué sucede? Ahora, no podemos multiplicar de una manera normal, pero el problema es que queremos tratar de optimizar el ejercicio. Por esta razón, vamos a aplicar las reglas que conocemos. Como tenemos aquí 0 y 0, se va. Sexta 1, sexta 2. Entonces, nos quedaría 2 por 45 por 7 y 35 por 1. Aún podemos simplificar. ¿Cómo lo hacemos? Sacamos quinta, nos da 9, quinta, 7, séptima 1 y séptima 1. ¿Listo? Entonces, de esta forma es como nos da el siguiente, que es 2 por 9 por 7, y a simplificar, como dijimos, ¿no? Séptima 1 y séptima 1, nos queda 2 por 9, y 2 por 9 nos da 18. Eso nos está demostrando que el grupo de expedición va a tardar alrededor de ¿cuánto? De 18 días en recorrer los 6 kilómetros si reducen la marcha en 1 hora diaria. Muchas gracias.